Hoy vamos a analizar el discurso estratégico del plebiscito colombiano del 2016, un evento clave en la historia reciente de Colombia. El plebiscito, que se llevó a cabo el 2 de octubre del 2016, fue una consulta popular para ratificar el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Este evento no solo fue importante para la política colombiana, sino que también sirve como un caso de estudio sobre cómo las estrategias comunicativas pueden influir en el futuro de un país. Vamos a ver así cómo las partes involucradas, tanto el gobierno como los opositores, usaron sus discursos para influir en la opinión pública y movilizar el voto. También vamos a analizar las tácticas que usaron, los mensajes principales que se transmitieron y cómo la retórica jugó un papel crucial en la configuración de la opinión popular. El objetivo de este proyecto es entender cómo la comunicación estratégica puede impactar decisiones importantes y por lo tanto en la evolución social y política de un país. Aunque el acuerdo no fue ratificado, este caso nos deja lecciones valiosas sobre el poder de la comunicación en la política. Empecemos. Desde mediados del siglo XX, Colombia ha enfrentado grandes desafíos debido a la violencia, el conflicto armado y la inestabilidad política. La situación se agravó en la segunda mitad del siglo con el crecimiento de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, además del narcotráfico y los paramilitares. Todo esto creó un entorno de conflicto que afectó profundamente la política y la sociedad colombiana. A pesar de varios intentos de paz en las últimas décadas, muchos fracasaron debido a la falta de confianza entre las partes y los constantes enfrentamientos. Bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez se aplicó una política de seguridad democrática para enfrentar a los grupos insurgentes, pero el conflicto continuó y la violencia persistió. Inicio de la situación del plebiscito. En 2012, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos empezó un proceso de paz con las FARC en La Habana, Cuba. Este fue un cambio importante en la estrategia del gobierno colombiano para resolver el conflicto armado. Las negociaciones se dieron en un ambiente tenso, pero con la esperanza de llegar a un acuerdo que pusiera fin a más de 50 años de guerra. Fue así que el 24 de agosto del 2016 el gobierno colombiano y las FARC firman un acuerdo de paz en La Habana. El acuerdo incluía planes para desmovilizar a los combatientes, reintegrar a los exguerrilleros y abordar las causas del conflicto, como la reforma rural y la justicia transicional. Para ratificar el acuerdo se convocó un plebiscito nacional el 2 de octubre del 2016. En este plebiscito los colombianos votaron para aprobar o rechazar el acuerdo de paz. La situación estaba cargada de tensión y polarización. Algunos veían el acuerdo como una oportunidad para acabar con el conflicto, mientras que otros lo criticaban por no resolver adecuadamente temas de justicia y seguridad. Estrategia política y medios de comunicación. La estrategia para ganar en política siempre incluye un buen discurso, y esto fue evidente en el plebiscito. Los medios de comunicación jugaron un papel importante, aunque no siempre de manera imparcial. Algunos medios apoyaron el plebiscito mientras que otros estaban en contra, reflejando las posiciones de líderes como Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez respectivamente. Los medios principales destacaron la violencia y el horror de la guerra para persuadir a la gente de votar sí, pero también se cuestionó mucho sobre el futuro del acuerdo y la desinformación fue un gran problema. Causa también de que muchos se abstuvieran a votar debido a la confusión. Los medios a menudo presentaban información contradictoria, lo que creó incertidumbre sobre qué fuente era la más fiable. Además, se generó preocupación sobre si los exmiembros de las FARC recibirían castigo suficiente y podrían ingresar a la política. Elementos culturales. Desde el punto de vista cultural, la estrategia del sí usó el miedo para decir que si el plebiscito terminaba en un no, sería imposible renegociar y habría una guerra inevitable. Esto se reflejó en los resultados, ya que en regiones más afectadas por la violencia directamente, el voto mayoritario fue por el sí. Por otro lado, quienes estaban en contra del plebiscito tomaron como parte de su estrategia a la Iglesia Católica y difundieron información sobre una cartilla del Ministerio de Educación que promovía la tolerancia hacia diversas orientaciones sexuales, lo cual según ellos ponía en peligro la familia tradicional. La participación en el plebiscito fue de 37.43% y el no ganó con 50.21% contra 49.78% del sí. Este resultado y el rechazo al acuerdo pueden interpretarse de varias maneras.
Algunos creen que hubo sabotaje desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, otros piensan que la gente no confiaba en que los miembros de las FARC pagarían por sus crímenes o que podrían entrar a la política sin consecuencias. Además, la alta abstención también jugó un papel importante. Ahora les presentaremos, en resumen, algunas de las consecuencias que dejó el no del plebiscito. Modificaciones al acuerdo. Se hicieron cambios al acuerdo original para abordar las críticas. Prolongación del conflicto. Aunque no se reanudó a gran escala, algunas regiones siguieron tensas. Impacto en la confianza pública. La falta de aprobación afectó la confianza en el proceso de la paz y las instituciones. Polarización política. La campaña intensificó la división política en el país. Retrasos en la implementación. Hubo retrasos en la aplicación de las medidas de paz. Crisis de liderazgo. El rechazo fue un golpe para la administración de Santos. Reajustes en comunicación. Que los grupos ilegales se fortalecieran. Presiones internacionales. La comunidad internacional presionó para continuar con el diálogo. En conclusión, el plebiscito de 2016 en Colombia fue un evento crucial para la búsqueda de la paz, y a pesar de que finalmente se logró firmar el acuerdo que le ganaría a Juan Manuel Santos el Nobel de la Paz, se evidenció lo susceptible que puede tornarse la población frente a una estrategia de comunicación óptima. La complejidad del proceso y el rechazo final muestran cómo los discursos y las tácticas de persuasión pueden tener un gran impacto en el destino de una nación. Created using Powtoon.